saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña en los estudios la doctora Silvia Bonilla, abogada laborista. ¿Cómo está, Silvia? Qué gusto tenerla acá. Buenos días. Bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La ministra de Trabajo anunció hace pocos días posibles ajustes a los contratos de la jornada parcial mediante acuerdos ministeriales. Según la ministra Ivonne Núñez, el aumento del desempleo en el país en los últimos meses responde a la culminación de los contratos por temporada, y dice que una forma de generar más empleos es precisamente tratar de contratar a la gente por jornada parcial o por horas, algo que se negó con la consulta popular. ¿Se puede o no se puede implementar lo negado en la consulta popular a través de acuerdos ministeriales, como lo insinuó la ministra hace pocos días, aunque ahora al parecer ha dicho que no se puede? No, no se puede. Y no se puede por una sola razón, y es que la Constitución prescribe de forma taxativa que entre las formas de precarización y la prohibición a la precarización está la contratación por horas. Entonces no es posible. Es por eso que intentaron cambiar la Constitución y reformar la Constitución. Mientras la Constitución prescriba esto, de ninguna forma, bajo ningún instrumento legal, es posible introducir contratación por horas. Ahora, bienvenida Silvia. La pregunta es, ¿hay o no modalidades actualmente en la legislación vigente de contratos por horas? O sea, ¿puede alguien trabajar por horas, brindar un servicio y que te paguen por las horas específicas que trabajaste? ¿Sí o no? Son las que se conocen las jornadas parciales, ¿no? Sí, la diferencia entre esto y lo que intentaron implementar es la permanencia. ¿Ya? Entonces, las jornadas parciales son parciales permanentes. O las es decir, de lunes a viernes. No, más bien, incluso las de temporada, por ejemplo, o incluso los contratos de servicios dentro del giro del negocio, ¿sí? Estos tipos de contratos lo que dicen es en una temporada, por ejemplo, en Navidad. ¿Ya? Turismo. Sí, en Navidad. En Navidad se necesita o se requiere en este sector específico tanto número de trabajadores o tanto número de contratos adicionales, ¿ya? En la siguiente temporada, que puede ser, me invento, San Valentín, 14 de febrero, mayo, Día de la Madre, etcétera, se necesita un número igual de trabajadores. ¿A quiénes se tiene que contratar? Exactamente a las mismas personas que se les contrató antes, ¿sí? Entonces, si es que las temporadas incluso son cada mes, cada 2 meses, cada año, cada 6 meses, se les tiene que siempre llamar a las mismas personas a esos trabajos, por eso se entienden como permanentes, ¿ya? Los contratos por obra o servicio dentro del giro del negocio funcionan igual. Hay una obra, por ejemplo, la construcción de una carretera. Se termina la construcción de una carretera, pero esa misma empresa necesita un cierto número de trabajadores para hacer otra carretera, es otra obra. Tiene la obligación de llamar a las mismas personas. Si es que no llama a las mismas personas, se entiende que hay un despido intempestivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que el empresariado, la agenda del empresariado es eliminar las indemnizaciones, ¿sí? Eso es lo que se pretende. Entonces sí hay en este momento jornadas parciales, sí, que digamos fue un poco la discusión también con la ministra en relación de la necesidad también de la consulta popular, pero lo que se quiere eliminar es el mínimo de estabilidad que ahora existe en ese tipo de contrataciones. Ahora, Silvia, la ministra dice que lo que se va a regular es, por ejemplo, vamos a regular en qué medida se requiere dar trabajo a quienes no lo tienen, es decir, jornadas laborales de 2 a 3 horas, que son las que se van a regular. ¿Cómo se podrían regular estas jornadas laborales de 2 a 3 horas? Primero, es una falacia decir que las personas no tienen trabajo, ¿sí? O que el trabajo informal no es trabajo, ¿sí? O desconocer que el subempleo tampoco es trabajo. Las personas trabajan, ¿sí? Lo que estamos discutiendo son en qué condiciones trabajan esas personas. Y yo pregunto, yo creo que la gente sabe y por eso votó que no en esta pregunta, si es que es diferente trabajar en el sector informal, por ejemplo, con todas estas condiciones y falta de garantías que existen en el sector informal, que trabajar 2 o 3 horas, ¿sí? Yo no sé si compense, yo no sé si las condiciones sean mejores, peores. Igual es subempleo, ¿sí? Igual las condiciones no son adecuadas, igual no se garantiza pisos de protección para ese tipo de empleos. Entonces, lo cierto es que la gente tiene trabajo, lo cierto es que está en el desempleo y lo cierto también es que ninguna forma precaria de trabajo como la contratación por horas va a ser mejor que este tipo de empleos que existen en este momento o trabajo, como por ejemplo el trabajo informal. Silvia, una de las justificaciones, no solamente en esta coyuntura, sino incluso desde mucho tiempo atrás, en que vienen tratando de
de posicionar este tema en los medios, en las agendas, en los debates, en la discusión, es que los jóvenes están tratando de migrar del trabajo estable, en el que tiene seguridad social, vacaciones, décimos, y un horario fijo, a este tipo de trabajos que les permite tener flexibilidad, que los jóvenes ya no están acostumbrados a estos esquemas de los horarios y del trabajo estable. ¿Qué tan cierto es eso y qué tanto, digamos, de experiencias de otros países en donde se implementó el trabajo por horas, se logró incorporar al segmento joven de la población económicamente activa al mercado laboral? Miren, en este momento, entre todos estos contratos que han existido, más de 40 formas contractuales, hay contratos que son muy semejantes y que podrían ser, digamos, incorporados para este tipo de necesidades, si quieres, ¿sí? Los contratos de pasantías, por ejemplo, son unos, ¿sí? Es decir, que les permite a los estudiantes estudiar y trabajar al mismo tiempo, que es un poco el discurso que nos han vendido. Segundo, hay jornadas parciales también que podrían implementarse en casos específicos también. ¿Qué estamos diciendo? Hay que hacer excepciones, ¿sí? Para quienes necesitan trabajar en este tipo de contrataciones, como las pasantías, o el contrato joven mismo, ¿no? Es importante hacer excepciones. Lo que no podemos es hacer de la excepción la regla, ¿sí? Porque el momento en el que hacemos de la excepción la regla y decimos el contrato por horas es la regla, ¿sí? Y porque las y los jóvenes quieren este tipo de contrataciones, que también es mentira, porque si no hubieran votado que sí a esta pregunta, claro, en la consulta popular. Pero si es que así fuera, incluso si es que así fuera, no es algo negociable, ¿sí? Es decir, yo digo, si es que una persona, a un empresario, le dicen, tiene esto y tiene esto, la opción nunca va a ser el que le da más derechos a las personas trabajadoras, para el empresario. Porque le implica, ¿sí?, más gasto al empresario. Y a la inversa, a una persona trabajadora jamás le preguntan qué tipo de contratación quiere, ¿sí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un joven que ahora, suponiendo incluso, si es que tiene la necesidad de trabajar 3 horas diarias porque estudia, qué va a pasar cuando se gradúe? No le van a dar un contrato indefinido, no le van a dar una jornada completa. Es decir, estamos perennizando estas situaciones, que es un poco también lo que se dijo en pandemia. En pandemia nos dijeron, vamos a incorporar un contrato especial emergente, que además el nombre dice emergente. Seguimos con contratos emergentes y ahora es el segundo contrato más utilizado, ¿sí? Eso se volvió permanente, dejó de ser emergente y se volvió permanente. Permanente, dejó de ser una excepción, pasó a ser la regla, y en este momento vemos que más que contratos indefinidos se firman contratos emergentes, ¿sí? Y por una situación específica que fue la pandemia. Ahora capaz ya no estamos hablando de pandemia. Pero ¿por qué se mantienen estos contratos emergentes si la ley de supuestamente de ayuda humanitaria decía que solo debían regir durante 2 años? ¿Por qué? Porque lo que se hace es lo mismo que con lo que se intenta con contratos por horas. Lo que nos dicen es, no se van a perder trabajos, ¿sí? Pero sí se están reemplazando trabajos. Es decir, puedo contratar, según la ley de apoyo humanitario, a una persona hasta por 2 años y luego se vuelve indefinido. ¿Qué hacen las empresas? Contratan a otra persona por 2 años más y luego a otra por 2 años más, o luego vuelven a contratar a la primera por 1 año más, ¿sí? Es decir, esa movilidad de trabajadores no es no es solo flexibilidad, es precarización, ¿sí? Cuando las y los jóvenes, y yo lo entiendo, piden, digamos, otras condiciones de trabajo, no están pidiendo precarización, están exigiendo condiciones más dignas de trabajo. En este momento, por ejemplo, en España se está discutiendo reducir las jornadas de trabajo, pero no reducir la remuneración, ¿sí? Reducir las jornadas de trabajo manteniendo la misma remuneración. Esos son los debates que se están teniendo. Aquí lo que nos están intentando implementar son condiciones previas a la existencia del derecho laboral, ¿sí? Es decir, no regulación, la desregulación total del derecho laboral. Ahora, hay un digamos, un mito alrededor de las consultas populares, Silvia, que siempre, digamos, primero que las utilizan como ese mecanismo de termómetro de popularidad, ¿no? Para ver cómo está el presidente de turno. En este caso,
cínicamente muy cerca de unas próximas elecciones presidenciales que van a ser en menos de un año. Pero también, digamos, es eludir la responsabilidad de tomar decisiones, que esto podría haber sido un proyecto de ley enviado a la Asamblea y que el debate público se abra, y que la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Seguridad Social de la Asamblea convoque a los sindicatos, a los trabajadores, a jóvenes, etcétera, para discutir e ir debatiendo y tramitando la ley en la Asamblea, ¿no? Pero también es el cuento de que las preguntas de la consulta popular obedecen a una demanda ciudadana. ¿Se supo de alguna reunión, de alguna convocatoria del presidente Noboa, que dice que representa a los jóvenes, que en sus 5 meses de gobierno ha creado 65,000, 64,000 plazas de empleo para jóvenes? ¿Se supo de algún momento en que él se reunió con jóvenes, habló con jóvenes, les escuchó y de acuerdo a eso él planteó la pregunta o no? No, según lo que al menos lo dijeron públicamente, la propuesta ni siquiera vino del propio gobierno, ¿no? O sea, por un momento nos intentaron también poner una cortina de humo y decir que esta fue una posición de construye, una pregunta de construye y por lo tanto no asumen responsabilidades. Y yo digo, bueno, si es que era una pregunta de construye y no estaban tampoco de acuerdo con esto, porque insisten en eso, ¿sí? Segundo, claro, no hay una reunión, no hay un análisis. De hecho, cuando a la ministra se le exige que presente en qué línea iba a ir posterior la normativa, si es que hubiera ganado la consulta popular, no hubo ninguna convocatoria, ¿sí? La ministra no dijo nada. Si existió o no existió proyecto, nadie lo conoció, ¿sí? Y eso, digamos, no solamente violenta la lealtad con las y los ciudadanos, sino también violenta convenios internacionales. La consulta tripartita, que el Estado tiene la obligación de consultar con los trabajadores, con sus representantes e incluso con empleadores, todas las normas previamente a que sean publicadas y que exista un diálogo tripartito antes, es una obligación internacional y no lo han hecho, ¿sí? Entonces creo que han lanzado muchas mentiras incluso, ¿no? En relación con la creación de nuevos empleos jóvenes. Hemos demostrado, por ejemplo, que a partir de la ley que se aprobó, que se supone que iba a ser para fomento del empleo, al contrario, no se han creado nuevos puestos de trabajo, sino que se han sustituido los existentes por nuevas formas precarias de contratación y que adicional a eso se han perdido puestos de trabajo, y es por eso que incluso el INEC dice ha subido la tasa de desempleo y ha subido la tasa de subempleo, ¿sí? Las leyes que propusieron y que aseguraban generar empleo no lo hicieron, ¿sí? Entonces lo que vemos más bien es, apenas salió la consulta, el ex asambleísta Torres lo que manifestó fue claramente que es necesario introducir la contratación por horas para garantizar el TLC con China y para garantizar la firma de un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. En la Asamblea se está discutiendo ya un proyecto de ley en ese sentido, propuesto por el Partido Social Cristiano, por el asambleísta Johnny Terán y Vicente Tayano, por los asambleístas del Partido Social Cristiano, que busca la contratación también por horas para jóvenes y para universitarios. Pero recuerden incluso que cuando se aprobó la ley que introdujo zonas francas en el Ecuador, se intentó incluir un artículo en el que se diga hay una modalidad específica de trabajo para zonas francas, ¿sí? Es decir, la línea de la reforma laboral va por ahí, ¿sí? Y no solo en este gobierno, los gobiernos anteriores también han intentado introducir reformas en ese sentido, lo consiguieron con la ley de apoyo humanitario, pero digamos siguen en esa línea, ¿no? Hay que ser responsables con las reformas laborales. Actualmente, y a propósito de la pregunta anterior del tema del empleo joven, el gobierno dice, y además que nunca se pusieron de acuerdo, nos sacaron un spot diciendo 50,000 plazas de empleo, después el presidente dijo 64,000 y después la ministra dijo 160,000. Lo cierto es que en los registros del Ministerio de Trabajo hay más actas de finiquito que de contratos celebrados. O sea, están en contra. Hay 67,000 actas de finiquito más que contratos de trabajo. O sea, no les dan las cifras, no les cuadran.
No, creo que lo que están exponiendo son cifras parcializadas, ¿no? Es decir, les estamos diciendo cuántos contratos se han registrado, pero no les estamos diciendo cuántos se han perdido, cuántos se han terminado, ¿sí? Y además, y lo más importante es que no nos están diciendo el tipo de contratos ni la calidad de esos empleos, ¿sí? Entonces, claro, los empleos o los trabajos indefinidos van cada vez menos, ¿sí? Y los otros tipos cada vez más. Y ahí es donde las cifras no les cuadran. Muchísimas gracias, Silvia. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable. A ustedes, Licenia, Alexis. Buen día.